¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Foro de la Locura. El día de hoy vamos a tener a una invitada que ya hace tiempo nos acompañó y que nos dio una plática tan interesante que decidimos invitarla nuevamente a que nos dé algo nuevo y nos llene de toda esa sabiduría que maneja. Ella es Virginia López. Ella tiene una especialidad en logoterapia, que la logoterapia es el significado de la existencia humana y la búsqueda del sentido de la vida. Y también tiene un trabajo con la psicología positiva. Sin embargo, en esta ocasión nos va a aportar todo esto que nos va a ayudar a saber cómo acompañar a las personas que tienen una pérdida. Con todo lo que hemos sufrido con la pandemia, muchas personas no saben cómo enfrentar la pérdida, ya sea material o de seres queridos. Entonces, ella nos va a enseñar un poquito más cómo poderlo enfrentar, cómo poderlo sacar adelante. Inclusive nos va a hablar de algunas personas que se vuelven salvavidas en esos momentos y que llegan sin ni siquiera imaginarnos que están ahí, y quizás en esos momentos no nos damos cuenta que estas personas están aquí, que son como unos ángeles. Y hasta el pasar del tiempo lo detectamos y sabemos reconocer toda esa ayuda que nos otorgaron. Entonces, Vicky, bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente. Bueno, Ahí están. bueno, tomando en cuenta que sabemos lo que es un proceso de duelo, un proceso de pérdida, un proceso de duelo que puede estar conformado por tristeza, por enfermedad, por luto, ¿sí? Este luto pues es igual a pérdida, entonces puede ser la pérdida física de algún ser querido, de alguna persona, o puede ser la pérdida, las pérdidas, el conjunto de pérdidas que hemos tenido ahorita en la pandemia, que ha sido pues pérdida de trabajo, pérdida de confianza, pérdida de certeza, pues de empresas también, nos hemos tenido que desapegar, ¿sí? Pues de 4 cosas muy importantes en este proceso de duelo, de luto, que han sido pues pérdidas de experiencias, hemos dejado de tener experiencias, entonces ha tenido que estar el duelo en experiencias, en autoimagen, la imagen que antes tenías de ti mismo, de posesiones y de personas, ¿no? Entonces este proceso de luto pues ha sido ahorita ya muy impactante, a todo mundo nos ha salpicado, y cómo acompañarnos a nosotros mismos también, y no nada más a una persona que esté en luto, sino también nosotros mismos reconociendo y aceptando nuestras propias pérdidas, ¿sí? Todos hemos tenido algún tipo de estas 4 pérdidas, pero bueno, me voy a enfocar un poco a toda esta parte de si alguien cercano a mí está con un luto fuerte, que no nada más sea de enfermedad o físico de algún ser querido, sino vamos a englobar como la pérdida en general, ¿no? Voy a enlazar entonces, voy a hacer una conexión con cómo acompañar a alguien en luto y la palabra muy potente que se llaman tutores resilientes, ¿sí? Los tutores resilientes son aquellas personas o aquellas situaciones que de alguna manera van acompañándonos, que es como un tejido que se van formando estas personas, y son aquellos tutores, los tutores son como las personas o las experiencias que van acompañando los procesos de pérdida y que van como metiendo luz al espíritu, a la parte del corazón apachurrado, de la parte del corazón dormido, van poco a poco metiendo luz a las personas durante el proceso de luto. ¿Quiénes son estos tutores resilientes? Probablemente ustedes han escuchado esta palabra. Imagínense que sufrimos la pérdida, como les conté la vez pasada, la vida nos avienta a una alberca que no queremos nadar y empezamos un proceso de negación, enojo, todo lo que yo creo que se acuerdan, ¿no? El proceso que viene el aturdimiento, luego viene la negación, viene el enojo, viene como el regateo, viene la depresión al fondo y luego la vida nos regresa sintiendo como todo al mismo tiempo hasta que más o menos un proceso de 2 años ya podemos ir como saliendo a la vida, ¿no? En el ínter estamos en ese proceso de luto, de pérdida. Ahí aparecen de manera como externa tutores. Y los tutores son aquellas personas que con la mirada, ¿sí? Puede ser con esa mirada de aceptación incondicional, con esos mensajes en forma de palabra, con esas
acciones o actitudes que las personas en luto nos van copiando, nos van viendo, ¿no? Por ejemplo, si tú sigues trabajando en algo, esa persona que está en luto, que forma parte de tu familia o una terapeuta, una maestra, una tutora, pues la persona en luto voltea a ver qué conductas ella hace, aunque no le verbalice cosas. Entonces, este acompañamiento en el luto son estos tutores resilientes que de repente la vida les va a poner a las personas, pueden ser un terapeuta, puede ser un maestro, un sacerdote, un religioso, o puede ser una tía, simplemente a veces puede ser la abuela, o una terapeuta, una psicóloga, una amiga, o algún desconocido que con el evento que él hace, con la conducta que él hace, o con la mirada de aceptación incondicional, con mandar el mensaje a la persona que está en luto como de, tú me importas, ¿sí? A mí me importas, tú, lo que estás atravesando, o el mensaje de tú puedes, o el mensaje de tú, bueno, del logro, de que tú lo vas a lograr, de que tú me importas. Ellas van recibiendo esta mirada de aceptación y entonces se sienten acompañados en el proceso de luto, de pérdida. Entonces, me voy a enfocar en estos tutores resilientes. Son esas personas que con sus lentes, hagan de cuenta, empiezan a ver todo lo que la persona en luto sí tiene en la vida. Todo para lo que esa persona sí es buena, para lo que esa persona, los logros que sí ha tenido. Tratar de ayudar de alguna manera, de manera lateral, a que la persona dolida, la que está sufriendo, pueda empezar a reconocer pues lo que sí hay en la vida. Porque en un proceso de pérdida y de luto, el espíritu, ¿se acuerda que les había platicado? Se duerme. Esta dimensión espiritual, acuérdense que somos mente, cuerpo y esta tercera dimensión espiritual. Ese espíritu entra como en estado de latencia y dejamos de ser las personas que somos por la opresión. Dejamos de estar en la vida porque estamos en un proceso de duelo. Entonces los tutores son como rayos de luz que de repente aparecen y nos hacen que nuestro corazón regrese otra vez a ser esa persona que somos y entonces ya empezamos a poder ver la vida, no desde el duelo, sino ya desde la otra dimensión que es cuando ya estamos en la vida. Entonces, para acompañar a una persona en luto, pues es empezar a convertirte en esos lentes para que la otra persona pueda empezar a ver lo que sí tiene a pesar de que está sufriendo, de lo que sí ha logrado ella a pesar de que esté sufriendo, de lo que sí puede empezar a disfrutar. Y aquí me voy a ir mucho también a los valores, ¿se acuerdan? De creación, que se los comenté también en la sesión pasada, que tienen que ver con la logoterapia. Entonces, estos tres valores que existen, que Víctor Frank nos traduce muy bien, es estas personas que estamos acompañando en duelo, en situaciones difíciles, también motivamos a que el doliente se motive con los valores. ¿Se acuerdan? El primero es el de creación, que es la creación. Entonces, esa invitación a ir pues a lugares de naturaleza, lugares de mar, ¿no? A contactarse con la vida, lo que es la creación, esos los paisajes, lo que es pues la maravilla de la creación, ¿no? Esta parte. El segundo valor son esos valores de trabajo, ¿no? Estas personas, estos valores donde se valora el trabajo que tú haces, este trabajo como de trascendencia, ¿no? Si tú estás en una situación de luto, que puedas invitar a la persona a que haga un trabajo también de apoyo compasivo hacia alguien que esté también sufriendo. Estas reuniones donde están juntos acompañándose, ¿no? Todos estos grupos que existen de apoyo, pues dependiendo del tema que estés atravesando, que vayas a un trabajo, que también trasciendas como tu dolor en algo importante, diferentes terapias como terapia de arte, como terapia, pues, ¿no? Como meditaciones, este trabajo que tú puedas hacer por ti, pero también por alguien más, porque pues tú en el luto, pues apenas te puedes contigo mismo, pero se ha visto que si tú haces un trabajo también por alguien más, incluso puede ser hasta una mascota nada más, entonces empiezas a mover y a salir a la vida. Y el tercer valor es el valor de actitud, que es, ¿se acuerdan? La actitud
con la que enfrentamos estas situaciones adversas. Entonces, siempre la persona que está de lado con un paciente en luto o una persona en luto, pues todo el tiempo está atento a qué actitud puede transmitirle a la persona dolida, ¿no? Que es justo los tutores resilientes. ¿Qué sí tenemos? ¿Para qué sí somos buenos? Ya se me fue la luz acá, no sé qué pasó. Bueno, vamos a montar un poquito. A ver, cuéntenme, hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo voy? No, yo creo que está todo muy claro, yo lo veo todo muy bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, a mí no, o sea, esto de los tutores resilientes, Ajá. ¿estos aparecen que por obra del destino? ¿Cómo es Sí. que aparecen en la vida de alguien que precisamente está en un proceso de pérdida o de luto o de lo que sea, ¿no? Sí, estas personas, se empieza un proceso de duelo, de luto, ¿ok? Y aparecen en la parte externa, digamos como que desde afuera, personas o situaciones o experiencias que empiezan a desde afuera meter luz a nuestro corazón, meter luz a nuestro espíritu, ¿sí? No es que ya las tengas predeterminadas, que tú sepas siempre, híjole, yo voy a contar con mi mamá o voy a contar con mi maestra o voy a contar con esta persona, no. Depende, ¿no? Tú estás en un proceso de duelo y de repente la vida te pone esas personas que igual son seres queridos tuyos o no. Los tutores residentes son o experiencias o personas. Entonces pueden ser personas que de repente se te vuelvan a aparecer como abuelitas o terapeutas, lo que sea, personas, pero también son experiencias. Entonces tú en duelo puedes ir a una experiencia como fuiste a una película y una frase de la película fue tu tutora resiliente, ¿sí? Ah, ok. O fuiste y estabas en alguna situación y una mirada nada más de aceptación incondicional de alguien, ¿sí? O un mensaje como de tú me importas, o de tú puedes, ajá, o yo te quiero, de alguien que tal vez no te esperes, mete luz, se vuelve tu tutor resiliente. A veces las personas no hacen nada, ¿sí? Ni siquiera dicen algo, pero ellas actúan, ¿no? Por ejemplo, muchos tutores resilientes son las abuelitas, o las tías, ¿no? Muy cercanas, que tú estás en duelo, estás con una situación muy fuerte, pero ellas siguen haciendo sus galletas, o ellas siguen haciendo su trabajo, o ese abuelo que sigue armando lo que haga, y entonces tú estás observando a esa persona, ¿y qué le observas? Sus recursos y sus fortalezas te los transmite. Entonces empiezas a ver que tu abuela pues no deja de hacer esas galletas, que aunque está ella también en duelo, sigue haciendo esa conducta, o tu abuelo te da algún mensaje, o alguna canción que de repente oíste, y es que nosotros no lo vemos predeterminado. De repente nos llega, porque el efecto es que nuestro corazón se hace grande otra vez, ¿sí? Se mete como un rayo de luz. Es una parte muy impactante. Le decimos en psicología como un glimpse, ¿sí? O sea, es como de verdad un rayo que entra y hace que poco a poco vayas regresando otra vez a ser la persona que eras antes del duelo. Son experiencias, son personas. Pero que aparecen fortuitamente. Exacto. A veces sin querer. Es más, generalmente sin querer. Nosotros quisiéramos como que las mamás y los papás fueran los tutores resilientes, ¿no? De una situación de dolor. Pero a veces no, tú haces mucho esfuerzo por meterle luz al espíritu de una persona que está en duelo, pero no eres tú o la familia cercana. De repente fue la película que vio, ¿no? Los niños pues los mensajes de algún superhéroe, ¿no? De Doctor Strange o de Darth Vader ¿no? De repente son los tutores que meten luz y empezamos ya el proceso de aceptación del duelo. Por todos estos tutores resilientes, pues claro que se presentan cuando hay un dolor, cuando hay un proceso de duelo. Si no, no los identificas, los ves como las personas pues lindas que te acompañan o las experiencias muy buenas. Pero cuando hay duelo,
que dejamos de ser esas personas, que estamos en neblina, que de verdad no podemos ver ni darnos cuenta por el dolor que tenemos, estos aparecen como rayos, ¿sí? Aparecen como en esa fuerza de ser nuestros tutores, de ser como los que nos toman, ¿sí? Nos sacan de la alberca y sentimos ese impulso. Y estas personas, si yo ahorita, si dejando al lado que estemos en un proceso de duelo, yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes son personas en la vida de ustedes que fueron sus tutores resilientes en alguna etapa de dolor? ¿Sí? Y probablemente, ajá, dime, sí. Aarón fue nuestro tutor. Ajá. Cuando perdimos a mi papá, él llegó como un ángel. Exacto, ¿sí? Mil Y gracias. probablemente, Mil Aarón, gracias. probablemente no fue tu intención, ¿no? Meter como luz a ese espíritu, ¿no? O sea, No, tú sí era mi fuiste, intención. Oh, sí, claro que sí. Sí era mi intención. ¿ok? Sí era mi intención crear un momento de, pues no sé, de amor. Ajá. Perfecto, sí. Tú fuiste ese tutor resiliente en esta situación tan adversa y no se les va a olvidar, ¿no? Tú tuviste esta sensación de sentir cómo se hacía grande tu corazón, tu espíritu, Sí, ¿sí? claro. Sí. Fue una experiencia bellísima. Fue tanto para mí, o sea, fue tanto diseñado para ese grupo familiar, para ellas, pero también estuve incluido yo en el asunto porque me sirvió enormemente, Claro. enormemente. Yo ¿Tú, tengo una Raquel? pregunta. Aarón, ¿y cómo le hiciste para acercarte? No, me llamó Vero, ¿verdad? Vero fue la que me contactó. Sí, Vero, después de años de no vernos, de años y años y años de no vernos. Y de no haber encontrado ni su teléfono, ¿eh? No sé cómo en ese momento. Yo tampoco sé cómo fue, cómo de repente, de la nada, estábamos sentados en una cafetería todos juntos y fue un evento precioso porque se prestó, el lugar tiene, ese lugar donde fuimos tiene una mesita que está redonda, que está aislada al fondo y efectivamente estaba desocupada cuando llegamos y ahí hemos tenido una experiencia sensacional. Pero te buscaron ellos. ¿Qué haces cuando te quieres acercar a alguien y está tan mal? Porque a mí me ha pasado que yo sí he ayudado gente. Pues tengo un amigo que está tan mal y ya no sé cómo acercarme, le mando mensajes, pero ¿qué haces ahí? Sí me contesta, muchas gracias, te lo agradezco, pero sigue mal. Y no quiero que me lo agradezca, quiero ayudar. Aquí es importante saber, tú con tu intención y con tu mirada y con tu intención de que él mejore o la intención de que él sepa que a ti te importa a él, que tú le mandas este mensaje de amor y de aceptación incondicional, tú como que mandas ese mensaje, pero ya no depende de ti que a él se le haga grande el espíritu, ¿sí? No, y Probablemente él sabe lleva que muy cuentas poco con... tiempo. ¿Perdón? Lleva muy poco tiempo también. También. Entonces, como que yo no quiero interferir en su dolor y eso, y le mando puras cosas de luz, de amor, de pensamientos, pero hasta ahí. Probablemente sí sea su tutora, pero ahorita pues él no lo va a ver. Esto lo vemos después, ¿sí? Ya lo vemos después. En el proceso, probablemente estás de acuerdo, cuando Aarón apareció y todo, pues sí, dijiste, wow, qué padre, pero ya hoy que lo volteas a ver, dices, no, es que el que sí en verdad metió luz a nuestro espíritu fue Aarón cuando llegó con mi papá, ¿no? Entonces tú ahorita pues estás en este proceso de estar de alguna manera siendo tutora de su dolor, pero después de un tiempo él va a voltear y va a decir, pues sí, en realidad nunca dejé de tener mensajes
de tu parte, nunca dejé de recibir, ¿no?, luz. Entonces, probablemente te conviertas en esa tutora resiliente, esa persona que le ayudas a regresar de este dolor, de este luto, de este luto. Okay. Y lo importante es la intención. Sí, claro. La intención. Sí, sí, Raquel. Preguntabas que quiénes son estos tutores, o sea, para nosotros. Yo en realidad no es por una pérdida en el sentido estricto de la palabra, pero el hecho de haberme tenido que venir a vivir con mis papás bajo las circunstancias en las que lo tuve que hacer, pues también ha sido complicado. No es una pérdida por muerte, afortunadamente, ¿sí? Pero el hecho de también, Aarón, el que haya puesto el aviso de o esta necesidad de buscar a alguien que trabajara con él, que participara con él en el canal, a mí me ayudó a recuperarme también, a sentirme mucho mejor. O sea, fue como, o sea, es hacer esto en el canal, o sea, estar aquí juntos, a mí me ayudó también a recuperar un poquito de todo eso que también perdí, que no son pérdidas humanas afortunadamente, pero pues perdí mi libertad, perdí muchas cosas al estar aquí. Tu independencia. Sí, exactamente. Por ejemplo. Date sí, cuenta. claro. Entonces aquí tenemos todos son tutores de alguien, ¿sí? Pero bueno, finalmente date cuenta, con esa mirada de aceptación incondicional y con esa intención de invitarte a que tú participaras y con todo eso, ve la cantidad de luz que pudo meter a tu espíritu, ¿sí? Que no era una pérdida, pero era una pérdida, como dices, de libertad, pero contaste con ese tutor. Uh-huh. Entonces, si pueden identificar en el tiempo, sí hemos tenido tutores resilientes, que ahorita sí me gustaría como que los honráramos cada uno, nos acordáramos de ellos, porque a veces no los tenemos tan presentes. Y a veces no es que nos hayan dicho una frase, sino las acciones que hicieron. Uh-huh. Y a veces las acciones no eran directo con nosotros, dolientes, sino era lo que ellos hacían en la vida. Entonces nosotros los copiamos. Vemos como ese ejemplo. Siempre son esas abuelas y esos abuelitos o esos que los ves y dices, no, es que qué fortaleza tiene esta persona, ¿sí? Porque también se acuerdan que para acompañar en el proceso, pues están los salvavidas. Y los salvavidas son pues estas salvavidas, así literal, que nos ayudan a salir adelante de la adversidad. Y se acuerdan que uno es el humor, ¿no? Otro salvavidas es la esperanza, la que nos ayuda a ver que puede ser mejor y diferente la vida saliendo del proceso del duelo. Otro es la fe en Dios. Otro es esta parte de los sueños. Otra es el salir adelante por amor a alguien más. Tú ya no quieres por ti, pero por amor a alguien más sales adelante. La fe, los sueños, la esperanza, la fortaleza, el humor. Uh-huh. Entonces, ¿cómo acompañar a una persona en duelo, en una pérdida? Pues también ayudándole a que esos salvavidas, ¿sí? De los 6 recursos espirituales, pues los pueda empezar a fortalecer, los pueda empezar a ver. Entonces, por eso me gusta mucho unir los tutores resilientes, porque sí podemos ser tutores de que ellos tomen sus salvavidas, ¿sí? No lo podemos hacer por ellos, pero sí se los podemos ir como presentando, ¿no? Me doy cuenta cómo tienes esta esperanza de esto, me doy cuenta cómo tu fe te sigue acompañando en esto, me doy cuenta que tú ya no quieres salir adelante, pero por amor a tus hijos o tal, estás echándole ganas. Entonces, somos también estos como guías que estamos ayudándoles a que vean cuáles son los recursos y las fortalezas que tienen para nadar en este duelo de la alberca, en este duelo de pérdida, ¿no? Difícil. Entonces, esa también es una parte importante de cómo acompañar en el duelo, de una pérdida fuerte. Ayudarlos reflejándoles los salvavidas que tienen, los 6 recursos espirituales para salir adelante. Yo, en ese sentido, venga Karen, venga. No, Venga, es que yo sé que cuando fallece una persona, los allegados pasan por varias etapas.
unas de negación, otras de rabia, otras de ira. ¿En qué momento es que una persona que está pasando y transitando todas estas etapas puede darse cuenta de comentarios o de ángeles, como le llamas tú? No, ¿cómo le dijiste? Asesores, Tutores. tutores, eso, Ajá. de poder ponerle atención a estos tutores. Como es un proceso espiritual, ¿sí? No es nada de razonamiento ni nada como emocional. O sea, aquí sí nos tenemos que parar en que es un proceso de esta tercera dimensión, de la dimensión espiritual, que es un poco lo que está ligado al alma o a la caja de herramientas que tenemos los seres humanos para salir adelante de las adversidades. Entonces, una persona que está en un proceso de duelo, no sabemos si está en negación, en enojo, en regateo, en depresión o algo así, de repente se le aparece un tutor resiliente que va directo a la dimensión espiritual. Entonces es ese rayo de luz que no sabemos cuándo va a aparecer, ni en qué etapa puede aparecer, pero de repente aparece, ¿sí? Y aparece como una cuerdita que jala a la persona, a la vida, y empieza a ver y empieza a hacer todo este proceso de regresar fortalecido del evento de luto o del evento difícil. Son los tutores resilientes los que de repente nos meten esa luz, nos sacan como del proceso del duelo con las cosas que hacen, pero no tienes que estar en un lugar específico del proceso de negación, enojo, regateo, de duelo, no. De repente, como es una situación espiritual, pues sí va más allá de nuestro entendimiento, porque a veces tú dirás, híjole, tengo que ir atravesando el proceso de duelo y entonces ya pasaron estos meses y ahora voy en esta etapa, pero los tutores resilientes entra ese mensaje de repente o esa acción, ¿sí? O esa fuerza, esa luz que hace que regresemos inexplicablemente a empezar a ser las personas que sí somos. Y literalmente empezamos a ver colores, empezamos a ver, ¿se acuerdan cuando estamos en el duelo? No vemos, claro, hay mucha como humo enfrente de nosotros, es un estado de neblina, ¿no? En inglés se llama numbness, como que no puedo llegar a ver. Y los tutores resilientes tienen esta fuerza de meter estas experiencias tan fuerte que de repente entonces ya empezamos a ver. Y ya empezamos a ver diferente, hasta dices, no, bueno, pero ¿qué me pasó? Son eventos fortuitos que de repente, ¿sí? A nivel de experiencias o de personas, meten esa luz y hacen que regresemos fortalecidos de los eventos Es como difíciles. ser muy empático con la persona que está en duelo Exacto. y poderle decir de que está presente, ¿verdad? En el momento en que la persona de duelo esté lista, ¿verdad? Para hablar o expresar algo. También, sí, sí, sí. Siempre que estamos acompañando un proceso de duelo, tiene que ser de lado. De lado, pues literal, ¿no? De lado, yo siempre pongo esta imagen, es del lado de la persona. Con un poquito más de jerarquía, solo de ver, jerarquía de conciencia, de saber que él está en este proceso de duelo, en este proceso de dolor, y tú tienes la conciencia de estarte dando cuenta en cuál está, sin juicio ni nada. No se vale como estarle reflejando, es que ahorita ya estás enojada, es que ya estás ahorita en proceso de negación, no, solo acompañando con más conciencia y estando ahí, estando nada más de lado, esa persona va a sentir va a sentir tu compasión. Las personas que estamos acompañando el duelo, pues lo que queremos transmitir es ese trabajo compasivo, que es ese trabajo que hace nuestro corazón, porque el corazón de la otra persona también esté bien. Entonces eso también se percibe, la manera compasiva de estar, de acompañar. Entonces la otra persona sabe que tu única intención es que su corazón empiece a estar bien, que tu única intención es que tu corazón esté bien, pero también el de ella esté bien y el de todas las personas alrededor de la pérdida. Entonces, y además aquí hay un componente importante. Cuando acompañamos a personas, es mucho mejor porque el sufrimiento ellos lo viven como compartido. Yo espero que no, pero si tienen algún dolor que no han podido participarlo con alguien o nadie te lo ha podido entender ni acompañar, es muy doloroso.
incluso a veces nos estancamos en un duelo silencioso, en un duelo que no se puede hablar ni compartir, ¿no? Esa parte como que del alma llora solita y no puede ni abrirse, y además nadie ni se da cuenta que tú estás sobreviviendo o estás en un dolor muy, muy fuerte. Pero cuando el dolor es abierto y lo puedes compartir, me pasa mucho como las mamás que tienen pérdidas con sus hijos y todo, como es tan evidente que la pérdida se ve, porque todo el mundo sabe lo difícil que es para una mamá, y entonces están todos compartiendo el sufrimiento, se aminora. Entonces, pues, de lado con conciencia, con esa intención de compasión, ¿sí? Con ese entendimiento, sin juicio, ¿sí? Porque ellas se sienten también muy juzgados. Miren, hoy tuve la situación de un papá que su esposa murió en una forma muy fuerte, y se encuentra hasta abajo de la alberca. Y me dice, Virginia, lo único que me gusta de haberte escuchado hoy es que tú aceptes que se vale que yo esté ahorita hasta el fondo de la alberca, deprimido. Entonces, esa parte donde puedes decir, está bien que también estés ahí, ¿sí? Y quédate un tiempo, porque pues la pérdida fue muy fuerte, ¿no? Y se quedó a cargo de sus 4 hijos, y responsable mucho como de la muerte, de la esposa y todo. Entonces, esa parte donde siempre vamos a estar de lado acompañando el proceso compasivamente del dolor de la otra persona, acompaña. Y no con esa intención de ser los tutores resilientes, solo con la conciencia de que de verdad, con una certeza infinita, de verdad, que la vida les va a poner algo que de repente los va a hacer regresar, ¿no? Regresar con esta experiencia de tutores resilientes o de personas, ¿sí? Yo Sí. tengo una duda. Cuando alguien no quiere hablar del tema o como que dice, no, es como volverle a echar limón a la herida y todo, ¿es parte de la negación o es otra fase en la que están para evadir o para no, como para no sentir que le vuelven a poner limón a la herida? Las dos, ¿sí? Las dos, porque acuérdense que la negación es un mecanismo de sobrevivencia y nos sirve la negación para regular nuestra psique, nos sirve para tener ese equilibrio y no enloquecer. Entonces, imagínense, yo prefiero pues quedarme como que no viendo, porque ya sé que si lo recuerdo o estoy encima de eso, voy a enloquecer. Entonces, mejor meto el mecanismo de defensa de negación para autorregularme, ¿sí? Y entonces, pues a nivel de razonamiento, raciocinio, la persona que está en luto, pues evidentemente no quiere ponerle limón a la herida, ¿sí? Porque todo nuestro cuerpo se vuelve a acordar de ese dolor. Todas nuestras células, acuérdense que nuestras células tienen memoria emocional. Entonces, todas las células se vuelven a acordar y es lo último que quieres, volver a sentir el dolor que fue el aturdimiento de esta pérdida, ¿sí? Muchas veces se siente negación ya cuando ya vamos de salida, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo primero es el aturdimiento, luego viene la negación, vamos bajando al enojo, luego el regateo, luego de fondo la tristeza, y cuando vamos de regreso, ¿se acuerdan que todas las etapas se sienten al mismo tiempo? Pero la última es negación otra vez, y la negación otra vez tiene que ser muy, muy fuerte para poder lograr salir a la autoaceptación, irnos a la vida. Sí. Vicky, una de las experiencias, digamos, que yo recuerdo a través de haber vivido diferentes pérdidas a lo largo de mi vida, algo que ha sido bien constante en esos casos es que al principio esa sensación de vacío, o sea, esa sensación de que verdaderamente algo ya no es igual, ha sido una de las cosas más difíciles para mí de vencer o superar, a pesar de todo lo que traigo encima, ¿eh? O sea, más que pregunta era comentario. A ver, Aaron, y dime, en ese momento de vacío, en ese momento, ¿qué fue lo que metió luz a tu espíritu?
Pues quizá el haber estado acompañado en esos momentos por gente que eventualmente, mira, yo he sido muy afortunado en este sentido. Mis tutores resilientes han sido mis amigos, en especial Max, aquí está uno, mi hermano Natán, Kiko, otro, en donde siempre he tenido la suerte de que al recurrir a ellos o permitir que ellos vengan a mí, han venido siempre con algo útil, con algo que sirve, con algo que me hace pensar, que me hace reventar la inercia de ese vacío y de ese letargo. De lo que tú hablas es de ese letargo que hipnotiza la mente durante unos días. Yo creo que es de protección, ¿no? Porque si verdaderamente hiciéramos el resumen real de lo que está pasando, nos destrozaríamos solos. Sí. Entonces sí, veo, o sea, sí sé que en esos momentos, bueno, no, es decir, no inmediato, ¿no? Porque la experiencia sigue siendo la experiencia y es una experiencia espantosa. Max y yo perdimos un amigo hace un mes, de manera sorpresiva además. Y en los primeros 2, 3 días yo experimenté otra vez Ese vacío. ese frío, sí, impersonal. Y no fue más que hablando con mi brother Max, que se fue diluyendo, con mi hermano, que también era parte del grupo. Pero, o sea, sí entra la luz al espíritu, ¿no? ¿Verdad? Además necesitas querer que eso suceda. Pero la experiencia inicial no te la quitas con nada. No. Y lo fuerte es que es la vida, ¿sí? Sí, pues es parte. Lo fuerte es que estamos para estas dos cosas, para las cosas maravillosas y para los retos difíciles, ¿no? Y como hay vida, hay pérdidas. Igual que como hay ganancia. Exacto, como hay aprendizaje también. Sí. Y como Víctor Frank también dice, ¿no? Ningún ser humano nos vamos a librar de la tríada trágica. ¿Se acuerdan? Que es culpa o vergüenza, sentir en algún momento de tu vida profunda culpa o vergüenza por algo. La otra es enfermedad o dolor y la otra es muerte de seres queridos o muerte de personas alrededor. Entonces, la tríada trágica no nos las vamos a librar, nadie, todo el mundo la vamos a atravesar. A eso venimos, a este plano terrestre. Pero también están los valores de creación y los tutores resilientes que están alrededor de nosotros para acompañarnos en los duelos, en las pérdidas, en los dolores. Sí. Y otra cosa que yo veo también muy fuerte es el apego. O sea, no aparte del apego de la pérdida, el apego a las pertenencias. O las personas. Sí, o sea, pero el apego, por ejemplo, de algo que tú sabes que alguien valora, perdiste a la persona y encima no sabes qué hacer con las cosas que él valoraba tanto, ¿no? Entonces, es un conflicto también muy grande eso. Sí, fíjate que algo, pues lo más fuerte son estas 4 experiencias, ¿no? De desapego. Nos tenemos que, poco a poco los seres humanos, ir desapegando cuando hay una pérdida física, pues nos tenemos que desapegar de la persona, de las posesiones de la persona, de las experiencias frente a esa persona y de la autoimagen que tenías frente a esa persona. O sea, son 4 desapegos que tenemos que estar trabajando fuertes, porque no nada más pierdes físicamente a la persona, sino la experiencia, ¿no? De ser la hija de esa persona, por ejemplo, ¿no? O la autoimagen que tú tenías de soy la hija de este papá y mi autoimagen es así, pero la persona se va y pierdes esa autoimagen, pierdes las experiencias, luego pierdes la posesión, ¿no? De sentir que es mi papá o es mi persona, ¿no? Y a la persona, ¿no? Persona, posesión, autoimagen y experiencia. Son procesos muy duros, ¿sí? En cualquier pérdida. Qué interesante está eso de la autoimagen. ¿Quién soy yo con esta persona y quién soy yo sin esta persona? Exacto. Sí, sí, sí. Qué interesante ángulo. Ese no
Ese sí no le había yo echado un ojo. Sí, porque tú tienes una autoimagen y tienes una identidad frente a esta pérdida, frente a esta Correcto. persona. Y también se pierde, se va. Así como me acuerdo que también les comenté cuando hay una pérdida fuerte, parte de tu corazón, parte de esta dimensión espiritual se va con la persona. Se va, ese cacho se va. Ya luego te lo regresa, pero en un tiempo largo. Pero mientras, ese cacho también de corazón, de dimensión espiritual, entonces aparte de que se va la persona, la posesión, la experiencia y la autoimagen, se va un cacho de espíritu, ¿no? Y entonces, y acuérdense que también tenemos, a nivel de metáfora, pues sensación, ¿no? A veces sentimos como que se va esta persona y se nos va el sol, ¿no? O esta pérdida nos avienta un pozo, ¿no? O esta pérdida nos hace estar estancados. Entonces, también el acompañamiento en el duelo con pérdidas físicas o cualquier pérdida tiene mucho que ver con las metáforas de cómo estamos viviendo la pérdida. Me siento estancado, o me siento en un pozo, o me siento ahogado, ¿sí? Entonces, pues esa es la experiencia nueva que tú no sabías vivir con la pérdida, porque perdiste también la experiencia de vivir con ese ser querido, ¿no? O la autoimagen de vivir con ese ser querido. Algo así. No, Sí, oye, es que es fuerte esto, ¿eh? sí. Max. Mira, yo quisiera hacer esta pregunta, comentario. La edad depende mucho de lo que tú estás diciendo, porque hay distintos tipos de pérdidas y a veces vivimos otras pérdidas, ¿no? El que perdió, como dices, su trabajo, su negocio y de repente pierdes un ser querido, pero la edad influye mucho. Y es una de las cosas que yo le decía a Aarón cuando en meses pasados moría una persona. Yo le decía a Aarón entre broma y broma, pues fíjate que ya están pegando los balones en el poste, como diciendo, pues ya es gente más o menos de nuestra generación y ya se empiezan a ir. Cuando muere este amigo Ule, le dije, sí entró el balón. Sí. Y una cosa es cuando yo perdí a mi papá o perdí a mi mamá y otra cosa es cuando ya estás viendo que la edad influye muchísimo en cómo sientes la pérdida. Y otra cosa, como en el mundo que estamos viviendo, hay algo que sí me gustaría que comentaras. A veces nos sentimos no con pérdida, nos sentimos perdidos. Sí, ahorita está toda esta sensación de sinsentido, ¿sí? Toda esta sensación que la pandemia nos ha manifestado de para qué, ¿no? ¿Para qué? Lo tienen mucho los jóvenes, ¿para qué termino de estudiar? Pues, ¿qué es lo que ahorita acabo de estuve 2 semanas en Europa, en España, en Madrid, y el sinsentido está impresionante porque sienten la guerra, ¿no? Entonces, se siente una parte de decir, ¿para qué la vida? ¿Para qué seguir? Si el ser humano no ha entendido, ¿no? No ha entendido que ya no, tenemos que cambiarnos al chip de la vida, de la compasión, de crear, de construir, de crear los buenos momentos. Ahorita sí estamos perdidos, ¿sí? Las familias, los maestros, los papás, los tutores, tenemos que transmitir mucho sentido a nuestras nuevas generaciones. Tenemos que hacer mucho trabajo de sentido con la pareja, mucho trabajo de sentido con nuestros hijos, con nuestros adultos mayores, porque se perdió el sentido de la existencia. Y como que no acaba, no para, ¿no? Ahorita toda la humanidad estamos con esta pérdida de lo que está haciendo la guerra. Ahí en Europa se sentía muy impresionante, todo el mundo, los dependientes, todo el mundo estaba con una cara larga de decir, estamos en guerra. Entonces, estando en guerra, en una situación difícil, el sinsentido, pues más perdida, ¿no? Más perdidos estamos, Mira, más aturdidos estamos. Imagínate que todavía no acabamos de salir de la pandemia y lo que nos ha causado en nuestra mente, en nuestra manera de ser,
de repente entra algo llamado guerra, que la desinformación nos pierde más. Exacto. Si ya veníamos perdidos de una desinformación, ahora nos pierde más la desinformación de la guerra, y las edades y las circunstancias influyen tremendo, por lo siguiente, porque hace rato Aarón decía que le causó una gran ayuda al haber ayudado a Lore, etcétera, pero a veces se pone uno a pensar, bueno, a ver quién me va a echar la mano, ¿no? O sea, ahorita con lo que tú dices, o sea, nos estamos abriendo a los que estamos de alguna manera de dolor, a ver dónde tenemos esos tutores, pero es tal información que no va a ser que también lo que pensamos que es un buen tutor venga viciado. Además, Vicky, esta época, bueno, estos 2 últimos años que hemos vivido a nivel mundo, en donde primero la tremenda pandemia, el parón de 2020, de ahí se derivó una situación económica que cada día se pone más difícil para muchísima gente, y encima ahora tenemos la guerra, que empieza a tener consecuencias ya palpables en nuestro mundo. La gasolina ya está en 25 pesos, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, es mucho en contra, contra muy poquito a favor. Miren, aquí, la vez pasada también les hablé de esto. Es un poco que cada uno tengamos la conciencia de qué es lo que queremos vibrar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos pensar? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Con nuestras palabras, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Sí? Porque hagan de cuenta que tenemos que decidir en qué como radiofrecuencia estamos en la vida, ¿sí? Si hoy yo pienso estar en una radiofrecuencia de apoyo, de compasión, de luz, ¿sí? Tenemos que sí primero tener claro qué radiofrecuencia voy a estar vibrando, voy a estar emitiendo, qué vibraciones voy a estar emitiendo para crear qué frecuencia, para que a mis seres queridos, ¿qué les va a resonar? Porque puedo escogerse radiofrecuencia compasión o puedo elegirse radiofrecuencia miedo, frustración, enojo o desesperanza. Está fuera de nuestro control lo que pase allá, ¿no? Estamos fuera de Rusia, fuera de Ucrania, fuera de lo que pasa en la parte alta de Europa. Pero sí podemos hacernos cargo de lo que voy a resonar, de dónde voy a vibrar, ¿no? Y con esto quiere decir, acuérdense que todo es vibración, entonces, ¿en dónde van a estar tus pensamientos? ¿En dónde van a estar tus acciones? ¿Y qué es lo que vas a empezar a crear como frecuencia para que tus seres alrededor de ti también resuenen contigo? Y juntos lo podemos hacer. Acuérdense, todas estas meditaciones que hacen a nivel global, donde se activa las 4 emociones que el corazón puede estar todo el tiempo vibrando, ¿no? Si nosotros nos quedamos con que nada más el cerebro es el que va a crear pensamientos, pues nos vamos a limitar como en una partícula. Pero si dejamos de ser esa partícula, nos salimos como de esa órbita, como de ese átomo, dejamos de ser esa partícula y nos saltamos a ser una onda, ¿sí? Una vibración, entonces ya usamos el corazón. Y el corazón tiene estas cuatro emociones que ayudan a vibrar a nivel del mundo. Y es la alegría, es la compasión, es de profundo deseo que el corazón de todos esté bien. Aparte de la alegría, es el amor. Y una importantísima, la gratitud, lo que sí tenemos. Entonces tenemos que decidir qué voy a estar vibrando. Voy a estar vibrando con el corazón, con el cerebro, que nada más el cerebro me va a producir creencias determinadas, limitantes, catastróficas, ¿sí? El cerebro nada más me va a llevar a ese mal lugar limitado. O me convierto en una onda, dejas de ser partícula, cerebro, me convierto en una onda, corazón, y empiezo a usar la vibración de estas 4 emociones, y entonces ahí pues nuestro mindset y nuestra forma ya dejamos de ser limitados en un pensamiento determinado de partícula, ya nos convertimos en esta onda que es expansiva. Y todo este motor, ¿no?, del corazón puede permitirnos con estas 4 emociones vibrar y empezar a pedir
que con nuestra vibración los demás resuenen también con nosotros y se haga todo pues esta frecuencia, ¿no? Me recuerdas mucho a Joe Dispenza. Sí. Oye, Virginia, a mí me pasó al revés que a Max. A mí la pandemia de veras me ayudó a agradecer la salud y a darle la importancia que tengo. Y yo al revés, veo la guerra y veo la pandemia y se lo transmito mucho a mis hijas. Hay que gozar la vida aquí, ahora, y hay que de veras vivir, porque nunca sabes cuándo te va a tocar. Y más viendo, como decía, digo, hay gente que ha muerto de 40, de 50, de 20 bebés, y a mí me pasó al revés. Entonces sí me metí mucho a vibrar en alto, porque si no vives, horrible. Exacto, exacto. Y fíjense, probablemente vieron las noticias de Alemania, de cómo están en están en las estaciones del tren y están las familias con cartelones, ¿no? Diciendo cuántos cuartos pueden facilitar y a cuántas personas pueden albergar. Sí. Las personas llevando las carriolas y llevando la ropa, pero además abriendo las puertas de su casa para alojar a ucranianos. Bueno, pues es algo que apenas se está empezando a ver. Y eso es parte de que dejamos de ser esa cosa limitada de pensamiento y abrimos esta expansión de nuestro corazón para apoyar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que va a ganar? La mente de estas personas de ego que están como con esta parte de crear esa guerra, o el corazón y la vibración de todas las demás personas que vibramos desde un lugar diferente. Y ya los ejemplos se están empezando a dar. Sí, se están empezando a dar, pero una vez más, en décadas y décadas de observar la historia humana y de vivirla, el mal aparece mucho más poderoso que el bien, mucho más contundente, de efecto más rápido. ¿Me entiendes? O sea, mientras en la estación de trenes en Alemania sí, el gesto bellísimo de las familias que están acogiendo a los refugiados, pues sí te llena el corazón de esperanza, pero volteas y ves un convoy de 65 kilómetros de armamento dispuesto a destruir Ucrania y dices, bueno, ¿quién para esto, no? Exacto. Pero sabes que, Aarón, yo siento que cada vez la gente está despertando más. Pero ¿dónde lo ves, Ana? ¿Dónde lo ves? Porque Pues yo sí lo veo en Ucrania no lo ven. Pero son cosas, como dice Virginia, no lo podemos controlar. Lo que podemos hacer es empezar a cambiar, y como en Alemania que les abrieron su casa, dime cuándo lo habían hecho, con que tú pongas tu granito, pues de granito en granito, yo creo que podemos hacer, y sobre todo yo que tengo nietos, pues empezarles a dar otra forma de ver la vida. No tanto, como dice Virginia, de ego y dinero y negocios, sino realmente lo que es el espíritu, el alma. Y fíjense, ahorita que yo de este pequeño ejemplo un poco me voy a saltar, pero en las escuelas que ahorita estamos teniendo, está regresando el bullying, o sea, se están molestando mucho los compañeros, nos están llegando muchos pacientes víctimas, niños, víctimas de que los molestan sus compañeros. Es nada más ese reflejo del estrés y la tensión que se está viviendo, de este sinsentido y de esta vulnerabilidad de la falta de paz. Entonces, en casa, pues no vamos a poder seguir vibrando con esas noticias, ni con ese miedo, ¿no? Porque entonces los niños no pueden con eso y empiezan a molestar a los demás. Su corazón está tan apachurrado que lo que hacen es apachurrar el corazón de los demás, porque no aguanto tenerlo así. Si en cambio empezamos a dar recursos y fortalezas a los niños de cómo estar en la vida, ayudando, con paz,
compasivamente, generoso, nobleza, ¿sí? Estamos ayudando también a la paz de Ucrania y de Rusia también. Y es nada más actitud, es esa frecuencia donde vamos a empezar a resonar. Sé, Aaron, que suena como utópico, ¿no, Virginia? Pues no, Joe Dispenza, no, con sus meditaciones, pero lo empezamos a hacer primero con nosotros mismos, con lo que estamos sufriendo, el impacto que está haciendo para nosotros la guerra o las pérdidas que hemos tenido. Y entonces primero compasivos con nosotros mismos, con ese profundo deseo que nuestro propio corazón primero esté bien, para que entonces ya recuperándonos nosotros podamos expandir ese profundo deseo que el corazón también de los demás poco a poco estén bien. Y es una parte también de acompañar, sí. Mira, yo creo que aquí vale la pena mucho el ejemplo de los aviones cuando hacen el ejercicio ese de la mascarilla del oxígeno. Dice, primero póntela tú y luego vas a ayudar a los otros. Exacto. Lo que yo y con Aarón hemos estado platicando mucho, creo que es, pues no sé si llamarse egoísta o ser salves el que pueda, pero yo creo que todo ese apapacho que tú estás hablando lo tenemos que hacer primero con nosotros, porque hacerlo con otros, mi opinión, está bien difícil ahorita para que el otro lo pueda captar por toda su neurosis, ¿no? Entonces, ¿cómo verías tú el hacerlo nosotros mismos? No sé qué palabra usar. Primero, fíjate, la práctica contigo mismo, ahorita te digo, Raquel, la práctica con nosotros mismos ni siquiera nos las permitimos, ¿sí? Porque en nuestro mindset, en nuestros paradigmas, no está aceptado primero ver primero por ti. Entonces, todavía tenemos que luchar contra esa creencia, ¿no? Limitante. Pero si sí le damos el paso, a ver, muy compasivamente, yo tengo que también acariciar mi corazón, fortalecerlo, abrazarlo, porque yo soy este adulto o este adulto mayor que estoy teniendo que hacerme cargo de estas familias, de mi pareja, tengo personas, ¿no? Colaboradores o gente, y estamos atravesando etapa difícil de pandemia, de cambio de paradigmas y de guerra. Entonces, tengo que ser compasivo conmigo mismo, porque a la última persona que vemos que la está pasando difícil es a nosotros mismos. Entonces, primero nosotros mismos, ser muy compasivos con nosotros mismos y después ya, pues fácilmente lo vamos a poder hacer con el otro. Porque si lo hacemos primero con el otro, no se siente tan genuino. No. Lo tenemos que atravesar primero nosotros, esa compasión, Entonces, ese abrazo. es lo que yo digo. Ese ejemplo es lo que tenemos que hacer. Ajá. Sí, y no es egoísmo. Lo que pasa es que yo tengo ahorita un ejemplo en mí misma. O sea, cuando empecé con todo esto de tener que venirme para acá, al principio me sentía desesperada. Entonces alguien me invitó a un curso de meditación y me di cuenta de lo que estás diciendo, que tenía que empezar por mí. Una vez que estuve más tranquila, pude empezar a colaborar aquí en el Foro de la Locura, bueno, y ahora colaboro también con muy poquito y o sea, cada semana, pero en un programa que se llama Granito de Arena, que ayuda a las familias judías que no tienen dinero a darles una despensa. Y eso me hace sentir bien, pero para poder llegar a este punto tuve que primero entender que tenía que ver por mí. Exacto. Sentirme bien yo. Si lo hubiera hecho al revés, no sé si lo hubiera podido continuar. Y ahora me siento agradecida con la vida de tener la posibilidad de donar a lo mejor una lata de atún a la semana, lo que sea, pero me siento agradecida de poder hacerlo y de poder ayudar cuando es posible ir a recoger un donativo o cualquier cosa que haya que hacer, pues me siento agradecida. Exacto. Y eso me ha hecho sentir bien, pero empecé por quitarme la desesperación, la mía. O sea, sí. Yo llegué a un punto en el que como persona, porque sí, me queda claro que soy psicóloga y como psicóloga sé muchas cosas, pero primero tenía que ver por mí y ver por mí yo sola estaba bien difícil.
o es bien difícil. Después ya pude empezar a ver por los demás y todo lo que había a mi alrededor, que es un poco lo que Mac dice, o sea, hay que empezar por nosotros, sí, y mi entorno empezó a cambiar. Y Claro. creo que eso, si todos somos agradecidos de lo que tenemos y luchamos por nosotros, vamos a poder entender lo que hay más allá de eso. Exacto. La Sí. práctica de la gratitud a mí me tiene cuerdo. Así es como yo he surfeado estos 2 últimos años, enfocado en la gratitud. Uno de los mantras más bonitos con los que trabajo es: agradezco la oportunidad de agradecer. Exacto, exacto. O agradezco estar en la postura, en ese lugar, en esa posición de ser el que da, ¿sí? Ah, sí. Porque hay Sí, personas claro. que están solamente en la postura de ser las que tienen que recibir. Pero Correcto. nosotros qué afortunados de estar en la postura de dar, ¿no? De dar Bendito apoyo, Dios, de dar bendito. servicio, de dar ayuda, como sea. Sí. Sí, esa es también importante, nos mueve del lugar muchísimo. De Elena García para todos dice: Gracias, gracias. gracias a ti, Elena. Gracias a Gracias. ti, claro. ¿Quién Bueno, más? Doy pues las aquí. gracias al despertar y antes de dormir, y Elena, y antes de comer, y antes de bañarme, y después de vestirme. O sea, es Gracias. un canto de todo el día para poder estar a flote y no caer en la locura de las noticias, en el frenesí de lo que está pasando. Claro. Oye, Virginia, ¿qué libros recomiendas para la gente que está pasando por un luto? Mira, para las personas en duelo me gusta mucho El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Sí, Yo es por ahí muy lo tengo. accesible. Lo encuentran en cualquier lado. Otro muy, muy accesible también, que me gusta para el desapego, es Desapegarse sin anestesia, Es buenísimo. que es muy bueno, de Walter Rizzo. También me gusta mucho. Si quieren irse como más profundo, hay uno muy, muy interesante que se llama Vivir con plenitud las crisis, de Jon Kabat-Zinn, y Thich Nhat Hanh hizo el prólogo, pero él es un psicólogo que ayuda mucho en dolor, en todo lo que es personas enfermas, ¿sí? ¿Cuál otro me gusta para? Pues ahora sí que depende el tema, ¿no? Pero yo creo que para todos el de duelo es el de El Camino de las Lágrimas. Me gusta muchísimo. Porque no es nada más teoría, sino viene como un poquito, algunos cuentitos que te hacen reflexionar y no es algo que te lo tengas que leer como teoría. Me gusta mucho. Gracias. ¿Quién más? ¿Cuál era el segundo libro, perdón? ¿Desapegarse sin qué? Sin anestesia. Anestesia. Yo quiero hacer un comentario. Cuando decías que a veces tardan hasta 2 años en la gente en salir de las pérdidas, ¿no? Yo me acuerdo cuando muere mi padre, no es que no me haya dolido, pero qué bueno que se murió mi papá por todo lo que había sufrido 6 semanas. Y murió en paz y a todos nos dejó en paz. Pero el hoyo que dejó en mi vida, eso no lo va a llenar nadie nunca. No. Ahí lo que... Entonces sí discrepo con lo que comentaste. A lo mejor no te entendí bien. Pero una pérdida o alguien que se va, ese hoyo no lo tapa nadie nunca. Esa es mi opinión. No, y de hecho, el papá, porque el papá es el sol, y entonces se muere el papá y se nos va el sol. No, a mí. Y probablemente, todavía no, pero algo otra vez va a alumbrar tu espíritu, no de la misma manera,
pero probablemente algún tutor resiliente va a meter luz a tu espíritu y va a hacer que tú otra vez regreses, ¿sí? A pesar de que está ese vacío, de que se te fue esa parte, porque pues perder papá es solamente una experiencia, ¿no? No tenemos dos papás en la vida, tenemos solo uno, ese que se nos muere, esa sensación de obscuridad, ¿no? Ese de que se me Sí, fue el pero sol. Pues, permíteme que te diga, yo ese agujero que tengo no lo tengo con tristeza. uh-huh, O sea, ese es un vacío que está. uh-huh, Y yo lo recuerdo con mucha alegría. Yo no tengo tristeza en el tema. Por eso ok. quisiera ver cómo lo ves tú. La pérdida de los papás. No, a lo que me refiero es que tú mencionabas que los tutores y todo lo llenan. O sea, no tienen que llenarlo porque, o sea, No. no hay tristeza, no hay apego, no hay nada. Simplemente yo lo recuerdo con mucha alegría. Lo recuerdo. Entonces, no todas las pérdidas generan lo que tú dices. Sí, tienes razón. Sí. Probablemente me di a entender mal, ¿no? O sea, en realidad, no todas las pérdidas son así. Tú tienes este vacío, pero no lo vives con tristeza, no lo vives nublado, ¿sí? Solamente sabes que hay un espacio, pues que no se llena, ¿no? Que no se llena porque físicamente partió tu papá. Pero ese espacio, aunque se sienta como vacío, poco a poco también se puede ir llenando espiritualmente, con toda la fuerza de lo que sí es tu papá, ¿sí? Porque acuérdense que la pérdida, la muerte física sí existe, pero el espiritual, pues no, ¿sí? Esa pues no, ¿sí? En todo lo que es las dimensiones espirituales, la energía y la fuerza de tu papá, sus consejos, lo que te transmitió, la sensación de sentirlo, de su fuerza y todo, esa sigue ahí. Claro. Uh-huh. Entonces, el vacío de la pérdida física se va. Esa sí ya no la tenemos, pero se llena de esta dimensión espiritual, porque cuando él se va, físicamente, un cacho también físico de tu corazón se va, pero luego ya regresa. Uh-huh. Ya Correcto. regresa y ya se vuelve Correcto. a rellenar esa parte como la película de Soul, ¿sí? Como esa película donde ya le vamos dando otro sentido también a la vida, donde nos damos cuenta que las personas pues no se van. Y también cuál es el sentido de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que vine a aprender con mi papá? ¿Qué es lo que vine a aprender con esta pérdida? Muchas como temas espirituales que nos pueden rellenar esa parte de vacío. Por agradecimiento lo podemos cambiar también, por presencia, por trascendencia. Muchas veces por amor a él probablemente haces cosas, ¿no? Entonces, el vacío existe, pero físico. Y ya lo vamos rellenando también con intención, ¿no? Con intenciones de honrarlo, de venerarlo, de agradecerle. Pues finalmente, gracias a él, tú estuviste aquí sigues estando en la vida, ¿no? En este planeta. Claro. Gracias. Qué interesante ha estado esto, qué bárbaro. Sí, muy, muy motivante, muy revelador y al mismo tiempo muy motivante, y el hecho de poder abrir el foro para poder expresar lo que nos duele sin tener ninguna reserva al respecto, es tremendamente positivo para todo esto, ¿me entiendes? Sí, cada quien experimenta las pérdidas de manera diferente, pero es como el miedo, ¿no? Todos sentimos miedo, nada más que pues cada quien experimenta miedo de acuerdo a ciertas cosas y de acuerdo a ciertas intensidades, y eso es propio de cada quien. Lo mismo las Somos pérdidas. únicos, irrepetibles y con un gran valor, totalmente diferentes. Bendito Dios, bendito. Sí. Bueno, a imagen y semejanza. Qué afortunados. Sí. ¿Quién más? Raquel, ¿qué? Te veo preocupada. No estoy preocupada, está muy interesante. Yo también he tenido pérdidas de amigos. En esta pandemia he perdido 4 de mis amigos. Entonces, Qué difícil. sí ha sido complicado. Además de
de algunas otras cosas que he perdido también. Entonces, pues el hecho de que yo sepa todas estas cosas, la parte de la teoría de la que habla Vicky, o sea, sí, la sé perfecta, la estudié, pero es muy difícil ponerla en práctica en uno mismo. Tienes que escucharlo de otras personas, entonces. Y Vicky también lo sabe, ¿no? O sea, no, lo tienes que escuchar de otras personas para poderlo poner en el nivel en el que tiene que estar en tu vida, para poder entender, para poder sufrir, vivir, entender y también vivir en la experiencia, conocerla, aceptarla y seguir adelante, ¿no? Como sea, lo mejor posible. Entonces, súper interesante, ¿no? Raquel, ahorita que dices y que me preguntaron, hay un libro muy interesante que se llama Aceptación Radical, Radical Acceptance, de Tara Brach. También. Déjame tomar nota. ¿Cómo dices? Aceptación Radical. Que es esta parte donde ella nos enseña que hay cosas que tenemos que aceptar de manera radical, como las pérdidas, y te lleva a todo un proceso de aceptación, ¿no? De las situaciones adversas. ¿Cómo se llama la autora? Tara, y luego con B grande, Tara Brach, ¿sí? Y uno que probablemente súper conocen. ¿Tara o Sara? Tara. ¿Tara con T o con T, S? sí, con T, como de lo que el viento se llevó. Exacto, sí. Y que no saben cómo me está fascinando, nunca lo había leído, que es de Wayne Dyer, que se llama Tus Zonas Sagradas. Me está encantando. Habla mucho de las zonas espirituales, ¿sí? Wayne Dyer, saben que es el autor de Tus Zonas Erróneas, pero me está encantando porque habla del viaje trascendental de venir aquí a trabajar, no saben qué padre está. ¿Lo puedo subir tantito para copiar el apellido? Ya, para escribirlo bien. Wayne Dyer, y se llama Tus Zonas Sagradas, ¿sí? Y otro que probablemente han escuchado, que se llama El Plan del Alma. ¿De quién? Y el segundo libro se llama El Don de tu Alma. Y el autor, ahí les va el autor, déjenme pararme por él, que les va a encantar. El Plan del Alma lo mencionaron en otra plática, ¿se acuerdan? Sí. Híjole, ya me lo movieron de aquí. Ahorita se los mando si quieren por el chat. Sí, claro. ¿Sí? Sí, mándamelo y yo se los envío. Órale. Me está encantando también porque explica cómo allá arriba nos pusimos de acuerdo con las personas aquí abajo, justo lo que vamos a trabajar. Todas las pérdidas que vamos a trabajar, tú ya dijiste, oye, mamá, papá, bajamos, o esposo, hijitos, bajamos, y vamos a trabajar esto, y todos dicen, sí, pues sí, vamos, bajamos, y lo trabajas, ¿sí? Entonces te explica que cada tema que veniste a trabajar, pues ya estaba consensado ahí arriba. Justo con las personas con las que venías, con las que accedieron a trabajar contigo, ¿sí? Llámese perpetradores, llámese dolores. ¿Cómo? Raquel, no se te oyó. Sí, no. No. Que estaba viendo el nombre del autor es Robert Schwartz. Ándale, Vicky. Exacto. Sí, véanlo, está muy interesante y te cambia el concepto, ¿sí? Te cambia el concepto de dolor, de aturdimiento, de las cosas fuertes, o sea, porque entiendes que venimos aquí a esta dimensión, a este plano, pero ya sabes qué era lo que vienes a trabajar y con quiénes te pusiste de acuerdo para trabajar estos temas fuertes de pérdida difíciles. Y entonces ya te cambia el chip. Híjole. Perdón, ese tema es, mira, Max y yo llevamos años preguntándonos, ¿y de qué me sirve
si el que, o sea, yo te lo voy a poner desde como yo lo pongo. A mí me encantaría hablar con la parte de mi alma que escogió este viajecito, porque el que experimente el viajecito soy yo, no ella. Pero es nada más tu dimensión terrícola, o sea, física. Pues ¿sí? es la que se siente más fuerte, mi vida. O sea, Sí, sí. ¿me entiendes? A la hora que la desesperación te toma por cualquier motivo, o sea, por el motivo que sea, pues está difícil que, oye, no te preocupes, esto ya lo arreglaste allá arriba. Ah, sí, pues me encantaría haberlo arreglado aquí abajo. Y en realidad no es no te preocupes ni nada, sino es entender, o sea, porque obvio no se puede decir no te preocupes, ¿no? Si ya lo habías consensado, no. No es entender por qué cada quien tenemos trabajos diferentes y por qué esas personas son las que se nos presentaron para llevar a cabo estos retos, ¿sí? Y ya te da un movimiento diferente a que lo vivamos como víctimas todo, ¿no? Como no, sino son trabajos que venimos a responsabilizarnos y ayudar al proceso evolutivo de nuestra propia alma a crecer. Correcto, correcto. Pero pues que también eche una mano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo te invito a que veas este de Wayne Dyer. Yo creo que este te va a dar mucha sabiduría, ¿sí? El de tus zonas sagradas. Yo Me le está oí gustando varios a muchísimo cómo este. lo está explicando. Desafortunadamente, pues él ya murió, Sí, hace rato. pero, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pero lo escribió muy bien, como resumió, yo creo que es de los últimos de su vida. Y bueno, ahora sí que, acuérdense, leemos lo que nos resuena en este momento. ¿Sí? Entonces, probablemente el de aceptación radical les vaya a resonar muy bien, ¿no? Y les guste, pues si se me ocurren más libros felices, les mando mensajito de cuáles más, ¿sí, Raquel? Y bueno, pues me sigo aquí al pendiente de cualquier cosa que quisieran, ¿no? Pues Como muchas consultar, gracias. alguna duda, lo que Pues sea. muchas Pues, gracias. Tengo una preguntita antes de ya salir. Si en caso fallece alguien y lo recuerdas, pero lo recuerdas ya no con angustia, ni temor, ni todas estas emociones de dolor. de dolor, exacto, sino que ya con tranquilidad y en paz, ¿es porque ya sanaste el duelo? Sí, es porque tú ya acomodaste en un buen y honroso lugar de tu corazón la pérdida. Okay. Ah, qué bonito está eso. Qué bonito está eso. Vicky, pues muchísimas gracias nuevamente Gracias por a esta exquisita velada. Queda nuevamente abierta la puerta para una siguiente plática. Nos encanta cómo tratas los temas. Te lo agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo del Foro de la Locura. Y estaremos en contacto. Claro. Y primero Dios, te veremos pronto por acá. Gracias, sí, claro que sí. Gracias, Con muchas mucho gracias. Gracias. Gracias, Vicky. Pues descansen Gracias, todos. Vicky. Vayan a Gracias Igualmente. igualmente. Gracias. Y Bye, bye. mil gracias a todos por haber estado con nosotros. Ya saben, por favor, los que lo estén viendo por video, suscríbanse al canal y pronto estaremos de nuevo por aquí. Que tengan muy buena semana.